El poeta y su reino, Nezahualcóyotl, una historia de vida. Autores, Alejandro Pérez Sáenz y Rodrigo Sánchez Arce. Ilustraciones, Rocío Solís Cuevas. Fondo Editorial, Estado de México. Contemos la vida de un príncipe mexicano destinado a gobernar con sabiduría el reino de Texcoco. Poeta, arquitecto, diestro en la política y la guerra, amante y protector de las plantas y los animales, del agua y la tierra. Acomichcli Nezahualcóyotl fue su nombre. Esto ocurrió hace muchos años antes de la llegada de los españoles a las tierras que rodeaban el generoso lago de México Tenochtitlan. Toda historia tiene un comienzo. En tierras pobladas de frondosos bosques de pinos, ocotes y oyameles, altos acatales y una muy abundante vida silvestre, vivían los acolhuas, uno de los 7 pueblos nahuas que habitaban alrededor de la gran laguna de la Cuenca de México. Por eso, la región recibía el nombre de Anáhuac, que en náhuatl significa rodeado de agua. Texcoco era la capital acolhua y esta historia comenzó bajo el gobierno del tlatoani Itztlilxóchitl. Aunque la náhuatl vivía momentos de paz y tranquilidad, no faltaban los conflictos y las guerras entre los pueblos vecinos. Pero lo cierto es que todos temían a Tezozómoc, el tlatoani tepaneca de Azcapotzalco, un tirano que deseaba vencer a Itztlilxóchitl para apoderarse de las riquezas naturales de su reino y esclavizar a su gente, su familia y su palacio. Para protegerse de sus enemigos, los acolhuas se aliaron con los mexicas cuando Itztlilxóchitl se casó con Maclatzihuatzin, la hija del rey de Tenochtitlan, Huitzilihuitl. El primero de sus hijos varones nació en el año C. Mazactl, C. Tochtli. En nuestro calendario, ese día fue el 28 de abril de 1402. Llamaron Acomichcli Nezahualcóyotl al bebé. El pequeño príncipe vivió su infancia en un hermoso palacio de piedra pintado de rojo y azul, con patios llenos de plantas y flores, pájaros cantores en jaulas de madera y esculturas de obsidiana en grandes altares. Mientras jugaba con su hermana Atototzcli, a Nezahualcóyotl le gustaba ver a los macehuales construir columnas y encalar muros, pero sentía más curiosidad por las flores y las aves, por los cielos y las nubes. Era un niño muy despierto y un gran observador del mundo. La escuela. Pero no creas que Nezahualcóyotl tuvo una infancia fácil, porque el hijo de un tlatoani era educado para gobernar. Por eso, a toda hora lo acompañaban maestros muy sabios, que le enseñaban cosas y respondían sus preguntas. A los 6 años fue enviado a la escuela de la nobleza, el Tlacateo. Adaptarse a tan rígida enseñanza le costó muchos coscorrones y llantos, pero con el tiempo aprendió a disfrutar sus clases de escritura y dibujo, de historia y astronomía, de música y danza. Como todo príncipe, tenía que convertirse en un buen guerrero. Poco a poco supo manejar armas de guerra como cerbatanas, arco y flechas, hondas, lanzas, macanas y el chimali, o escudo de madera y plumas para protegerse. El destino de un príncipe. Así pasó el tiempo para Nezahualcóyotl, siempre aprendiendo de la vida, hasta que en 1414, justo cuando el príncipe cumplió 12 años, su padre tuvo que emprender una guerra contra el ambicioso Tezozómoc, quien deseaba conquistar todos los pueblos de la náhuatl. Itztlilxóchitl sitió la ciudad de Azcapotzalco durante 4 años. Después de este tiempo, pactó una tregua con el enemigo para dar un descanso a sus hombres y dejó desprotegido Texcoco. Tezozómoc aprovechó la oportunidad para romper el pacto y atacar la ciudad con numerosos guerreros, unos por tierra, otros por agua, en grandes canoas de guerra.
Como sabía que al caer su Tlatoani un pueblo está vencido, Itztlixochitl se refugió en los montes de Otumba, donde fue alcanzado por los tepanecas. Todo parecía perdido. Los acolhuas habían sido superados por los guerreros de Azcapotzalco, así que el rey habló con Nezahualcóyotl. «Hijo mío, brazo de puma, este será el último de mis días. No desampares a tu pueblo y recobra tu imperio. Solo resta que te escondas en estas arboledas». Y así lo hizo. Trepado en la copa de un frondoso árbol, el príncipe pudo presenciar la lucha. Su padre combatió con bravura y dio muerte a varios enemigos, hasta que fue apresado y asesinado. Los texcocanos lograron recuperar el cadáver de su rey. Desconsolados, a la mañana siguiente quemaron su cuerpo y guardaron las cenizas, siguiendo la antigua tradición de su pueblo. En un abrir y cerrar de ojos, Nezahualcóyotl tuvo sobre los hombros el peso de recuperar el trono de su padre para convertirse en Tlatoani de Texcoco y rey de los acolhuas. Pero, ¿cómo podía un joven de solo 16 años gobernar un reino vencido? ¿Cómo se conquista un reino? El príncipe texcocano comenzó a huir y anduvo de pueblo en pueblo en busca de aliados para reconquistar su reino. Después de un tiempo en Tlaxcala, Nezahualcóyotl viajó a Chalco, un pueblo cómplice de Tezosomoc. Quería convencer a aquellos ejércitos de ayudarlo. El texcocano se disfrazó de guerrero chalca, se unió a sus fuerzas armadas e incluso peleó en una batalla. Nezahualcóyotl se hospedaba en la casa de una señora que vendía ochcli, lo cual estaba prohibido. Por tal motivo, discutieron acaloradamente y, entre el revuelo, fue reconocido. Corrió lo más que pudo para salvarse, pero por no conocer bien las calles de la ciudad, entró en un callejón sin salida donde lo atraparon. Condenado a muerte, encerraron al desdichado en una jaula de madera. Adolorido por los golpes recibidos, Nezahualcóyotl pasó largas horas de tristeza y lamentos bajo la oscuridad de la noche, cuando de pronto oyó una voz que susurraba su nombre. Era Quetzalmacatzin, el hermano del rey Chalca, quien en secreto le dijo que no merecía morir por ser el sucesor legítimo del reino. Después, le ofreció intercambiar vestimentas para ocupar su lugar y dejarlo libre. Al amanecer, mientras Nezahualcóyotl huía solitario hacia Tlaxcala, Quetzalmacatzin fue acusado de traición y asesinado por su propio hermano. En Tenochtitlan, Nezahualcóyotl decidió ir a buscar a las tías de su madre, que vivían en Tenochtitlan y Tlatelolco. Vestido de comerciante, cruzó el agua en una canoa cargada de flores. Al amanecer, se mezcló entre las demás embarcaciones que viajaban de Xochimilco, Culhuacán y Coyoacán para intercambiar mercancías en la isla Mexica. Ya en tierra, atravesó la puerta Tepatzinco y caminó por la ancha calzada de Ixtapalapa hasta el Templo Mayor, donde fue recibido con gran alegría por una de sus tías, que era esposa de Chimalpopoca, el Tlatoani mexica. Un descanso al fin, después de tanto sufrimiento. El joven nunca pensó que pudiera existir una ciudad tan bella, limpia y ordenada, con altos edificios y casas con jardines floridos en los techos. La gente era amable y alegre. En sus barrios se celebraban grandes fiestas con danzantes que vestían exóticas plumas y describían círculos concéntricos que un ave en vuelo podría confundir con una flor abriendo y cerrando sus pétalos. Todo eso y más era lo que él deseaba para Texcoco, su reino perdido. La trampa de Maxtla. El tío Chimalpopoca, que era nieto de Tezosomoc, logró convencer a su abuelo de perdonar a Nezahualcóyotl e incluso de permitirle visitar Texcoco de vez en cuando.
Así, en Tenochtitlan, Nezahualcóyotl continuó con su formación militar y también descubrió su talento para crear poemas que mostraban sus sentimientos y los de su pueblo. 8 años después, en 1427, estaba listo para reconquistar su reino. Meses más tarde, el viejo Tezosomoc murió, pero antes nombró sucesor a su hijo Tayatzin. Lleno de envidia, Maxtla, el hijo mayor de Tezosomoc, asesinó a su hermano y ocupó su lugar. Así de cruel era el nuevo señor de Azcapotzalco, quien de inmediato canceló el pacto de perdonar a Nezahualcóyotl y ordenó capturarlo. Por suerte, para ese momento, este ya había escapado. Furioso por no poder atrapar a su rival, Maxtla apresó a Chimalpopoca. Todo era confuso y las nubes de la guerra oscurecían el cielo. Arriesgando la vida, Nezahualcóyotl viajó a Azcapotzalco para pedirle que perdonara a su tío. El Tlatoani Tepaneca accedió e incluso organizó un banquete para celebrarlo, pero en realidad se trataba de una trampa mortal, de la que el príncipe logró fugarse una vez más. Enfurecido, Maxtla asesinó a Chimalpopoca. En ese momento, los mexicas, indignados por la muerte de su rey, rompieron relaciones con Azcapotzalco y formaron una alianza en su contra. La batalla final. Gracias a la triple alianza entre Tenochtitlan y Texcoco, a la que se sumó Tlacopan, Nezahualcóyotl integró un poderoso ejército. Después de ganar muchas batallas, marchó hasta Azcapotzalco y sitió la ciudad. Sin agua ni alimentos por más de 3 meses, aquel pueblo no pudo resistir más y los guerreros aliados libraron la batalla final contra los tepanecas. La lucha fue tremenda y los cielos y la tierra se tiñeron de sangre y dolor. Nezahualcóyotl enfrentó a Maxtla en la plaza mayor de Azcapotzalco. Jóvenes y fuertes pelearon cuerpo a cuerpo como bravos pumas. Herido en brazos y piernas, casi vencido, Nezahualcóyotl aprovechó que el sol candente de mediodía deslumbró a su oponente y le clavó en el pecho su poderosa macana de filosas navajas de obsidiana. Maxtla cayó sin vida en la plaza. El tiempo pareció detenerse un momento y, como en una pintura, todos los guerreros quedaron congelados. Derrotado el Tlatoani Tepaneca, Nezahualcóyotl recuperó su reino en 1431 y comenzó una nueva y larga vida como Tlatoani de los Acolhuas. Su gobierno. La paz entre los pueblos es el estado ideal para el bienestar, el progreso y el florecimiento de la vida. Ya en el trono, Nezahualcóyotl decidió hacer de Texcoco una ciudad ejemplar, imponiendo leyes estrictas para mantener el orden, repartió tierras y, para que no faltara el alimento, mejoró la agricultura y el comercio. El rey poeta fue un gran urbanista. Construyó palacios y plazas con estanques y jardines, donde intercambiaban ideas notables astrónomos, poetas y pensadores. Además de escuelas para los jóvenes más talentosos, formó amoxcali o bibliotecas, con libros de matemáticas, astronomía, historia y botánica, hoy llamados códices. Nezahualcóyotl mantuvo limpias las aguas del lago de Texcoco y plantó centenares de árboles en la ciudad y en los campos. Impulsó las ciencias naturales con jardines botánicos de plantas medicinales, un zoológico y un gran aviario para reproducir las especies de todo el Anáhuac. Tenochtitlan le pide ayuda. La habilidad urbanística de Nezahualcóyotl llamó la atención de Moctezuma y Huicamina, el nuevo Tlatoani de Tenochtitlan, quien le pidió ayuda para construir un dique en el lago. Quería separar las aguas dulces de las saladas que lo alimentaban y así evitar las inundaciones en la ciudad, aunque la profundidad del lago era poco mayor de 2 metros. La obra suponía un reto de ingeniería. Nezahualcóyotl ideó colocar hileras paralelas de pilotes de madera
rellenas con piedras y argamasa, creando un sólido muro de 6.5 metros de ancho y más de 16 kilómetros de largo. Además, remodeló el templo mayor y creó el bosque de Chapultepec, con sus ajuelotes y gigantes ahuehuetes que hoy siguen vivos. Nezahualcóyotl también engrandeció Texcoco con la construcción de un templo mayor y los imponentes jardines de Tezcotzingo, centro cultural y religioso con el que celebró su amor por la naturaleza. Inxochitl Incuicalc. La sutil fragancia de las flores y el armonioso canto de las aves eran lo más estimado en la cultura náhuatl. Por eso, consideraban que la poesía era como Inxochitl Incuicalc, es decir, flor y canto. Como en náhuatl, Cuicalc significa canto y también poema, sabemos que la poesía no se recitaba, sino que se cantaba. Además, se acompañaba siempre con música de sonajas, cascabeles, flautas, tambores y danzas. Esto nos permite entender mejor los poemas de Nezahualcóyotl y quizá imaginar cómo los cantaba. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá no se marchiten. Cuando en sus poemas Nezahualcóyotl habla del respeto por la naturaleza y el amor entre los seres humanos, era porque deseaba que su pueblo incorporara esas ideas a su forma de vida. Eso se conoce como enseñanza de su pensamiento filosófico. En el poema anterior, Nezahualcóyotl equipara la corta vida de una flor con su deseo de que el canto no se apague nunca. En el siguiente compara pájaros, flores y piedras preciosas con el amor por los seres humanos. Amo el canto del cenzoncle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano, el hombre. Los nahuas no escribían sus poemas porque no tenían un alfabeto como el nuestro, pero hacían dibujos para recordar las ideas principales que pintaban en hojas de papel amate llamadas huicamalc. Eran libros que se usaban en las escuelas para que los alumnos, al ver las imágenes, recordaran los poemas que tenían que aprender de memoria. El fin de un reino. Plagas, sequías, hambrunas, guerras y otros problemas tuvo que enfrentar Nezahualcóyotl en sus 42 años de gobierno, pero su inclinación por la justicia, la educación y las artes se reflejó en la grandeza de una ciudad que fue capital cultural de su tiempo. Después de su muerte, en 1472, subió al trono su hijo Netzahualpili, quien continuó la obra de su padre. Itztlixochitl, Nezahualcóyotl y Netzahualpili fueron los tres reyes de Texcoco anteriores a la llegada de los españoles. En 1519, a Cacamatzin, último gobernante y nieto del rey poeta, le tocó enfrentar la conquista de México en 1521 y murió defendiendo su reino. Ese fue el principio de la Nueva España. Descendientes. Después de la conquista, los nahuas tuvieron que adaptarse a nuevas formas de pensar y de vivir. Libros, esculturas y la mayoría de las grandes obras de los tlatoanis se perdieron, pero el recuerdo de aquel mundo ha perdurado hasta hoy gracias al esfuerzo de quienes estudian la historia, como lo hicieron algunos descendientes de Nezahualcóyotl. Por ejemplo, Itztlixochitl II, bisnieto del rey poeta, a quien los españoles bautizaron con el nombre de Juan Bautista Pomar. Él rescató muchos poemas nahuas antiguos y en 1582 escribió una historia y varios romances que cantan la gloria de sus antepasados. Otro descendiente de Nezahualcóyotl, Fernando de Alba Ixtlilxochitl, vivió en una ciudad de México completamente distinta a la antigua Tenochtitlan en el siglo XVII. En lugar de los templos nahuas,
se alzaron espléndidos palacios novohispanos construidos con las piedras de las antiguas construcciones. Hoy estos palacios siguen en pie y los puedes ver en el centro de Ciudad de México. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl estudió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y llegó a ser gobernador de Texcoco. Podemos imaginar el orgullo que sintió de saberse heredero del gran Nezahualcóyotl. Para recordar a Nezahualcóyotl. Para recuperar la historia del rey poeta y el pasado de la nación mexicana, especialistas en arqueología, antropología, historia, lingüística y otras áreas del conocimiento han trabajado con dedicación. En 2022 se cumplen 550 años de su fallecimiento. Mantener viva la memoria de nuestro pasado prehispánico es una forma de saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir como personas y como país. Los códices y los poemas antiguos nos ayudan a conocer nuestras raíces culturales. Si aprendes de memoria uno de los pequeños poemas de Nezahualcóyotl que vimos antes, guardarás para siempre una de sus enseñanzas. Curiosidades. En todas las ciudades de México hay municipios, calles, plazas, fuentes, salas de conciertos y monumentos dedicados a Nezahualcóyotl. Encontramos también su nombre y su imagen en timbres postales y en papel moneda, como los billetes de 100 pesos que han circulado durante años. En el municipio de Ecatepec se ha rescatado un tramo del famoso dique de Nezahualcóyotl, aquel que construyó en las hoy inexistentes aguas del lago. Ahora se le llama Albarradón de Ecatepec y puedes verlo desde la vía del Mexibús. En Ciudad de México se ubica el frondoso bosque de Chapultepec, plantado por el rey poeta hace más de 570 años. Que sea un bosque y no edificios de piedra lo que más tiempo ha perdurado de las obras materiales de Nezahualcóyotl, habla de la importancia de la naturaleza para la vida en el planeta. Un gobernante ejemplar. ¿Y si contamos la vida de Nezahualcóyotl en nuestras casas y escuelas? Explicar la forma de pensar de un gobernante que buscó la justicia, el cultivo de las artes, una cultura de paz y respeto por la humanidad y la naturaleza puede servirnos para saber qué debemos exigir a quienes nos gobiernan. El coyote hambriento. El nombre de Nezahualcóyotl significa coyote que ayuna. El dibujo de arriba representa a un coyote. Los tlacuilos o escribas aprendían de memoria esa figura y lo usaban cuando querían representar el animal o la palabra coyote. Ellos podían dibujar otros signos para expresar una acción. Para decir que el coyote hablaba, trazaban el signo de la palabra junto a su boca, y para decir que no comía, como Nezahualcóyotl, pintaban un cordón anudado alrededor de su cuello. Se cree que un animal en ayuno o hambriento es muy feroz y está más alerta a todo lo que le rodea, como Nezahualcóyotl. La lengua náhuatl. En Texcoco, como en todo el Anáhuac, se hablaba la lengua náhuatl, que los españoles llamaron también mexicano, porque el imperio mexica era el más poderoso al momento de la conquista. Aunque este idioma se sigue hablando hasta hoy en muchas regiones de nuestro país, está en riesgo de desaparecer. En náhuatl, los nombres de lugares y de personas se forman por la unión de varias palabras. México, Mecl, luna, Xicli, ombligo, ombligo de la luna. Acomichli, Acoyi, brazo, Michli. Puma, felino, brazo de puma. Nezahualcóyotl, ne, yo, sagui, ayuno, coyotl, coyote, coyote que ayuna o hambriento. Itztatzíhuatl, ixtac, blanco, cíhuatl, mujer, mujer blanca. Popocatépetl, popoca, humear,
Tepetl, cerro o montaña, montaña humeante. Aprende a contar en náhuatl. 1, C, 2, Ome, 3, Eyi, 4, Nahui, 5, Macuatl, 6, Chicuase, 7, Chicome, 8, Chicueyi, 9, Chignahui, 10, Maclac. Otras palabras: sí, quema, no, amo, me llamo, no toca. Yo vivo en Toluca, Nehuatl, Nichacti, Toluca. Ahora intenta decir en náhuatl: sí, me llamo. Yo vivo en Toluca. Voz de la profesora Catalina Ocaña Salazar.